Hebreos capítulo 3 es uno de los textos más interesantes de toda la Brit Hadashah. Para comprender la conexión entre la Torá, los profetas y las enseñanzas del Mesías, a primera vista, algunas personas leen este capítulo y piensan que se trata solamente de una exhortación general sobre la fe. Sin embargo, cuando observamos cuidadosamente el contexto, descubrimos algo mucho más profundo. El autor está comentando directamente los acontecimientos que acabamos de estudiar en la Parashá Shel Haileyah. No está creando una nueva doctrina, no está presentando una nueva religión, no está reemplazando la Torá. Por el contrario, está tomando una de las lecciones más importantes de Bamidbar y aplicándola a las generaciones futuras. Por eso cita repetidamente las Escrituras. Por eso recuerda la rebelión en el desierto. Por eso menciona los 40 años. Por eso habla de aquellos que no entraron en el reposo prometido. Toda la discusión gira alrededor de la misma generación que escuchamos en la Parashá. La generación de los espías, la generación que vio milagros extraordinarios, la generación que vio la apertura del mar, la generación que comió maná, la generación que contempló la nube durante el día y el fuego durante la noche, la generación que recibió la Torá. Y aún así, aquella generación cayó. Esto ya debería llamar nuestra atención, porque muchas veces pensamos que el problema es la falta de conocimiento. Pensamos que si una persona ve más milagros, tendrá más fe. Pensamos que si una persona escucha más enseñanzas, automáticamente obedecerá mejor. Pero la historia de Israel en el desierto demuestra que la realidad es mucho más compleja. Aquellos hombres y mujeres vieron cosas que ninguna otra generación había visto. Y sin embargo, muchos de ellos permitieron que el miedo hablara, más fuerte que las promesas del Eterno. Los sabios de Israel enseñan que el corazón humano tiene una capacidad extraordinaria para olvidar las bondades recibidas cuando se enfrenta a nuevas dificultades. De repente, las maravillas del pasado parecen lejanas, las promesas parecen inciertas, y los problemas presentes ocupan todo el espacio de la mente. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando los espías regresaron de la tierra. El pueblo dejó de mirar aquello que Yahweh había hecho y comenzó a mirar solamente aquello que parecía imposible. Hebreos nos invita a no repetir ese mismo error. Nos invita a recordar, nos invita a reflexionar, nos invita a mirar la historia de nuestros antepasados y aprender de ella. Porque la Escritura no fue preservada solamente para informar, fue preservada para transformar el corazón de quienes la escuchan. Ahora llegamos al punto central que Hebreos quiere que entendamos. ¿Cuál fue realmente el pecado de la generación del desierto? Muchas personas responderían inmediatamente: la murmuración. Otros dirían: la desobediencia. Otros señalarían la rebelión de los espías. Pero el propio capítulo nos conduce a una respuesta más profunda. El problema no eran los gigantes. El problema no era la tierra. El problema no era la fuerza de los cananeos. El problema estaba en el corazón. Observemos algo importante. Los gigantes existían. Las ciudades fortificadas existían. Los desafíos eran reales. La Torá nunca niega esos hechos. La fe bíblica no consiste en fingir que los problemas no existen. La fe bíblica consiste en reconocer los problemas sin olvidar quién es, el Elohim que hizo la promesa. Caleb vio los mismos gigantes. Yahoshua vio las mismas murallas. Los 10 espías vieron exactamente la misma tierra. Sin embargo, llegaron a conclusiones completamente diferentes. ¿Por qué? Porque los ojos observaban lo mismo, pero los corazones eran diferentes. Aquí encontramos una enseñanza que aparece repetidamente tanto en la Torá como en los escritos de los sabios. La realidad exterior no siempre determina nuestra reacción. Muchas veces es la condición interior la que determina cómo interpretamos la realidad. Dos personas pueden enfrentar la misma situación. Una encuentra esperanza, la otra encuentra desesperación. Una encuentra oportunidad, la otra encuentra derrota.
Una recuerda las promesas, la otra recuerda solamente los obstáculos. Por eso Hebreos insiste tanto en la condición del corazón. No endurezcan sus corazones. No permitan que la incredulidad eche raíces. No permitan que el miedo gobierne sus decisiones. Cuando leemos la Parashá y luego llegamos a Hebreos, descubrimos algo fascinante. El autor no dedica tiempo a describir nuevamente a los gigantes. No dedica tiempo a describir las ciudades. No analiza estrategias militares. En lugar de eso, dirige toda la atención hacia el interior del ser humano, porque allí estaba la verdadera batalla. Los gigantes estaban en Canaán, pero la incredulidad estaba dentro del campamento, y esa incredulidad resultó ser más peligrosa que cualquier enemigo exterior. Esta es una lección que sigue siendo actual. Muchas veces atribuimos nuestros fracasos únicamente a circunstancias externas. Culpamos las dificultades, culpamos los obstáculos, culpamos las condiciones que nos rodean. Sin embargo, la Escritura nos invita a examinar también nuestro corazón, a preguntarnos si estamos viendo la realidad a través de la fe o a través del temor. Porque el mismo desafío puede convertirse en una oportunidad de crecimiento o en una causa de caída, dependiendo de cómo respondamos delante del Eterno. Y aquí es donde la Haftará entra en escena de una forma extraordinaria. Porque después de leer la Parashá, podríamos pensar que los gigantes eran realmente invencibles. Podríamos imaginar que los habitantes de la tierra estaban llenos de confianza. Podríamos concluir que el miedo de los espías tenía una base razonable. Sin embargo, cuando llegamos al libro de Yahoshua, encontramos una revelación inesperada. Rahab dice algo que cambia completamente la perspectiva. Ella declara que el temor había caído sobre toda la tierra. Los habitantes de Jericó estaban aterrorizados. Los reyes de la región estaban preocupados. Las noticias acerca del Elohim de Israel se habían extendido por todas partes. Habían oído acerca del mar de Suf. Habían oído acerca de Sihón y Og. Habían oído acerca de los milagros realizados por Yahweh, y sus corazones estaban llenos de temor. ¡Qué contraste tan impresionante! Los espías pensaban que Israel era débil. Los habitantes de la tierra pensaban que Israel era poderoso. Los espías se veían como langostas. Los cananeos veían acercarse al pueblo del Elohim de Israel. Los espías contemplaban las murallas. Rahab contemplaba la mano del Eterno actuando en la historia. Por eso la Haftará complementa perfectamente la Parashá. Nos muestra una parte de la historia que los 10 espías nunca llegaron a comprender. Ellos observaron la tierra, pero no comprendieron lo que estaba ocurriendo en el corazón de sus enemigos. Y aquí encontramos una enseñanza muy importante. El miedo tiene la capacidad de distorsionar nuestra percepción. Cuando una persona vive dominada por el temor, comienza a interpretar todo desde una perspectiva negativa. Las oportunidades parecen amenazas. Las promesas parecen imposibles. Los desafíos parecen insuperables. Y poco a poco la realidad queda deformada. Los sabios de Israel observan frecuentemente que uno de los mayores peligros espirituales es permitir que el miedo se convierta en consejero permanente. Porque cuando el miedo ocupa el lugar de la confianza, dejamos de evaluar las circunstancias correctamente. Comenzamos a actuar según nuestras emociones y no según la palabra del Eterno. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la generación de los espías. Y por eso Hebreos vuelve una vez más al mismo tema. El problema no era la falta de información. La información estaba disponible. Las promesas estaban claras. Los milagros habían ocurrido. Lo que faltaba era confianza. Rahab entendió algo que muchos israelitas habían olvidado. El Elohim que abrió el mar seguía siendo el mismo Elohim. Y si él había comenzado la obra, también era capaz de completarla. Por eso la Haftará se convierte en un espejo que nos ayuda a entender mejor tanto la Parashá como el mensaje de Hebreos. Hay una palabra que aparece varias veces en este pasaje y que merece nuestra atención. La palabra es
Hoy, El autor la repite una y otra vez. Hoy, si oyen su voz. No mañana. No la próxima semana. No cuando las circunstancias mejoren. No cuando desaparezcan los problemas. ¡Hoy! Esta idea está profundamente conectada con toda la narrativa de la Parashá. La generación del desierto siempre encontraba una razón para posponer la confianza. Cuando salieron de Egipto querían regresar. Cuando faltó agua, dudaron. Cuando faltó comida, murmuraron. Cuando vieron a los gigantes, retrocedieron. Una y otra vez aparecía el mismo patrón. El Eterno hablaba. El pueblo demoraba su respuesta. El Eterno prometía. El pueblo respondía con temor. Y aquí encontramos una enseñanza que atraviesa toda la Escritura. La obediencia siempre ocurre en el presente. Nadie puede obedecer ayer. Nadie puede obedecer mañana. La única oportunidad para escuchar y responder al Eterno es hoy. Por eso el texto no dice, cuando se sientan preparados. No dice, cuando comprendan todas las respuestas. No dice, cuando desaparezcan todas las dudas. Dice simplemente, hoy, los comentaristas judíos observan frecuentemente que una de las estrategias más efectivas de la inclinación al mal no es llevar a la persona a rechazar completamente la voluntad del Eterno. Muchas veces basta con convencerla de esperar un poco más. Mañana oraré. mañana estudiaré. Mañana obedeceré. Mañana cambiaré. Y así pasan semanas, meses e incluso años. Mientras tanto, el corazón se vuelve menos sensible. La voz del Eterno sigue hablando, pero la persona escucha cada vez menos. Por eso Hebreos conecta la falta de confianza con el endurecimiento del corazón. No ocurrió de un día para otro. La generación del desierto no despertó una mañana completamente endurecida. Fue un proceso, una queja, luego otra, una duda, luego otra, una demora, luego otra, hasta que finalmente dejaron de confiar. Esta advertencia sigue siendo relevante para nosotros, porque el endurecimiento del corazón rara vez ocurre de forma repentina. Normalmente comienza con pequeñas concesiones, pequeñas resistencias, pequeñas postergaciones, y poco a poco la sensibilidad espiritual disminuye. Por eso el autor insiste, Hoy, mientras todavía escuchamos su voz, mientras todavía podemos responder, mientras todavía podemos elegir la confianza en lugar del temor, porque cada día que escuchamos la voz del Eterno es también una oportunidad para acercarnos más a Él. Ahora podemos comprender mejor por qué Hebreos habla tanto acerca del endurecimiento del corazón. En la mentalidad hebrea, el corazón no es solamente el lugar de las emociones, es el centro de las decisiones. Es el lugar donde una persona elige obedecer o resistir. Por eso la Torá habla constantemente del corazón. Y por eso los profetas regresan una y otra vez al mismo tema. El problema más peligroso nunca fue la falta de inteligencia. Nunca fue la falta de capacidad. Nunca fue la falta de recursos. El problema más peligroso era un corazón que dejaba de responder al llamado del Eterno. Cuando observamos la generación del desierto, vemos precisamente ese proceso. Al principio escuchaban, después discutían, luego murmuraban. Finalmente dejaron de confiar. Y lo más impresionante es que todo esto ocurrió mientras seguían viendo evidencias de la presencia divina. La nube continuaba allí, el maná continuaba descendiendo, las señales continuaban manifestándose. Sin embargo, el corazón se había vuelto cada vez menos sensible. Los sabios enseñan que existe una gran diferencia entre cometer un error y acostumbrarse al error. Existe una gran diferencia entre tropezar y dejar de luchar. Existe una gran diferencia entre una caída momentánea y una actitud permanente de resistencia. Por eso Hebreos nos llama a examinarnos constantemente, no para vivir con miedo, no para vivir con culpa, sino para permanecer atentos a la condición de nuestro corazón.
Porque una persona puede mantener muchas apariencias externas y aún así alejarse interiormente. Puede continuar escuchando enseñanzas. Puede continuar participando de actividades espirituales. Puede continuar hablando acerca del Eterno. Y, sin embargo, poco a poco, comenzar a confiar más en sus temores que en las promesas. La Parashá nos mostró a una generación que permitió que los gigantes fueran más importantes que la palabra de Yahweh. La Haftará nos mostró a Rahab, una mujer que permitió que la palabra de Yahweh fuera más importante que las murallas de Jericó. Y ahora Hebreos nos obliga a tomar una decisión. ¿A cuál de esos ejemplos queremos parecernos? ¿A los espías que magnificaron los obstáculos? ¿O a Rahab, que reconoció la mano del Eterno aún en medio de circunstancias difíciles? La respuesta comienza en el corazón, porque antes de que nuestras acciones cambien, nuestras decisiones cambian. Y antes de que nuestras decisiones cambien, nuestro corazón decide a quién va a escuchar. Por eso el llamado sigue siendo el mismo: escuchar la voz del Eterno, recordar sus promesas y guardar un corazón sensible delante de Él. Al llegar al final de este recorrido, podemos ver cómo la Torá, la Haftará y la Brit Hadashá están hablando de una misma realidad. La Parashá nos presentó a los espías. 10 de ellos miraron los gigantes. 2 de ellos recordaron las promesas. Todos vieron la misma tierra. Todos recibieron la misma misión. Todos escucharon las mismas palabras del Eterno. Sin embargo, no todos respondieron de la misma manera. Después llegamos a la Haftará y allí encontramos a Rahab, una mujer que nunca estuvo en el monte Sinaí, una mujer que nunca cruzó el mar de Suf, una mujer que nunca vio descender el maná, y aún así reconoció la mano del Elohim de Israel. Mientras algunos israelitas olvidaban las maravillas que habían contemplado, Rahab creyó solamente por lo que había escuchado. Finalmente llegamos a Hebreos, y el autor nos revela la raíz de todo. El verdadero problema nunca fueron los gigantes, nunca fueron las murallas, nunca fueron los cananeos. El verdadero problema estaba en el corazón. Por eso repite una y otra vez: hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Esta es la gran enseñanza que une las 3 lecturas. La Torá nos muestra el peligro de mirar solamente los obstáculos. La Haftará nos muestra que muchas veces nuestros temores no reflejan toda la realidad. Y la Brit Hadashá nos recuerda que la batalla más importante ocurre dentro de nosotros, en el corazón, en la confianza, en la decisión diaria de creer o no creer. Quizás por eso este mensaje sigue siendo tan actual. Todos enfrentamos gigantes. Todos encontramos murallas en algún momento. Todos atravesamos temporadas de incertidumbre. Pero la pregunta que las Escrituras nos hacen no es cuán grandes son nuestros problemas. La pregunta es cuánto confiamos en el Eterno. Porque los gigantes pueden parecer enormes. Las murallas pueden parecer indestructibles. Las circunstancias pueden parecer difíciles. Pero Yahweh sigue siendo el mismo. El Elohim que abrió el mar sigue siendo el mismo. El Elohim que sostuvo a Israel en el desierto sigue siendo el mismo. El Elohim que cumplió sus promesas con Yahushua sigue siendo el mismo. Y el Elohim que actuó en el pasado continúa actuando hoy. Que aprendamos de Caleb, que aprendamos de Yahushua, que aprendamos de Rahab, y que no repitamos el error de aquellos que permitieron que el miedo hablara más fuerte que las promesas. Que cuando escuchemos la voz del Eterno, respondamos con obediencia. Que cuando enfrentemos desafíos, respondamos con confianza. Y que cuando lleguen los gigantes, recordemos que el poder del Elohim de Israel es infinitamente mayor que cualquier obstáculo que encontremos en el camino. Shalom.